base de exceso entonces estaría arriba o abajo. Abajo. Entonces, nombre. Entonces, ¿quién dice respiratorio y quién dice mixta? Mixta. ¿Mixta una sola? Mixta. Bueno, ¿cuánto es mixta? Mixta. Casi la mitad. Entonces tenemos un CO2 elevado con un bicarbonato disminuido, o sea que está en contra, o sea que el pesaje no estaría compensado. Listo. Y la masa exceso está disminuida, que básicamente nos hace referencia al proceso si es agudo o es crónico. Exactamente. Esto fue en primera instancia como llegó. Entonces al mucharejo le hicieron, pues obviamente llegó con dificultad, le cuadraron líquidos, le pusieron oxígeno, le pusieron, me imagino que corticoide, y llegó después con 7.27. Ya subió. Pero no, parcialmente como. Profe, ¿cuál es eso entonces? Pero para poder ver si tenía que ser hasta 18. Y ahora la significativa. Ahí sería como parcialmente como a ver, es bien. 15.6. ¿Cómo están esos a 2 horas después? ¿Mejor, peor, igual? Al ingreso. Y el otro en 2 horas después. Profe, si era visto los de ingreso. Sí. Y aquí, 7.27, mejoró, claro. Sí, Pero está. No, pero por un punto. Bueno, pero digamos que seamos muy objetivos. El CO2. Ya. Esta no la mala. Parece que aquí van 2 horas después de tratamiento, y ese tratamiento incluyó oxígeno, líquidos venosos y probablemente corticosteroide, es lo que usualmente le ponen. Bicarbonato, pues nos fue para el otro lado. Y la base exceso. Entonces, nombre. Acidosis con qué apellido? Pero metabólica horrible, ¿no? Descompensado de lo más espantoso, ¿no? Entonces, en vez de estar mejor, está en la fase de, uno dice está peor, bueno, menos peor diría yo, pero de todas maneras, miren, o sea, el CO2 se nos bajó muchísimo, o sea, ¿qué significa también? Que lo debieron fregar horrible, lo canalizaron, lloró parejo, tal vez está sin comer, ¿no? ¿Ves? Es eso. ¿Listo? Entonces lo que hagamos en esas primeras horas repercute. Los niños no toleran la acidosis, ¿sí? Y la acidosis metabólica es igual de dañina que la respiratoria, pero la diferencia es que en la respiratoria yo le meto un tubo y ahí lo voy cuadrando, pero en esto mire semejante descuadre tan espantoso, ¿no? Entonces, para que tengamos presente esa parte. Bueno, aquí cómo vamos. Muy bien. Pero los gases que vamos a utilizar son los venosos. No, yo les doy la idea es que te tomen venoso porque es más fácil y menos traumático para el niño, pero si por ejemplo está en la UCI, ya lo que ponen es la línea y ya pues lo toman de ahí. Pero y hay niños que lo ordenan es otra gas, el arterial y la Arterial y venoso. capilar y Los más chiquitos.
Por eso como se está necesitamos aplicando. pensando fuera Entonces, solito. Pero eso sí te hace no sé qué. vamos a hacer entonces unas aclaracioncitas y a ver dónde quedó. Y no tengo Yo me daría con satisfecha que terminemos con estas dos y vamos con palabras. María Fernanda. Mami, te preguntamos ahora para lo del otro estudio, ya que todos estamos acá, por si alguien para... ¿Sí? Bueno, entonces, con las amigas que nos vinieron a visitar, entonces ya quedamos claros con respecto a muchas cosas, pero nos faltaron otras. Entonces, ya sabemos que la oxigenoterapia es un tratamiento, es decir, es un medicamento, el oxígeno. Ya te quedaron lindas como para mostrarlas. No mentiras. Va a pasarlo rápido porque muchas cosas ya no vemos. Entonces, básicamente, la oxigenoterapia es eso, es el aporte, es el medicamento adicional que se llama oxígeno y que tiene unas indicaciones específicas. ¿Para qué? Pues para mantener una adecuada oxigenación y que los tejidos reciban y se nutran con el oxígeno. Entonces, como todo medicamento debe tener una indicación, debe tener una dosis, que hablamos de la dosis ideal, y debe estar controlado, o sea, se debe hacer seguimiento. Entonces, la indicación para la utilización de la oxigenoterapia son tres. ¿Cuáles son las indicaciones? Hipoxemia, dificultad, hipertensión pulmonar y Para el manejo de la hipertensión, pero la hipertensión es secundaria ¿qué? A la hipoxemia crónica. Entonces, uno, manejo de la hipoxemia. y dificultad de trabajo respiratorio. Disminuir el trabajo Respiratorio. y disminuir el cardíaco. ¿La qué? ¿A qué? ¿Mamá falta? Ana, ¿cuál era? Hipoxemia. Bueno, sí, esta es para mí. Ana, ¿cuáles eran hipoxemia? Esto ya lo dijimos. ¿Cuándo es hipoxemia? ¿Cuándo es hipoxemia? Disminuir la hipertensión pulmonar a causa de la hipoxemia crónica y disminuir el trabajo cardiorrespiratorio. Eso. Entonces, básicamente, para que hablemos de que realmente lo que buscamos es eso, mejorar la hipoxemia, evitar, o sea, si uno fuera juicioso, al tratar la ¿Cuál era hipoxemia, la segunda? evitaría la hipertensión Tratar la pulmonar. hipertensión pulmonar a causa de una hipoxemia crónica. Entonces, primero lo que decía es las indicaciones, Y o sea, disminuir el trabajo documentar respiratorio. la necesidad. ¿Y cómo documento la necesidad de oxígeno? Por medio de los signos de dificultad respiratoria. Les decía que de los niños la dificultad respiratoria empieza. ¿Cuál sería el primer signo de dificultad respiratoria? El cabeceo. ¿Las de atrás? No, no. Pregunta la pregunta. La taquipnea. La taquipnea es el primer signo. O sea, el niño empieza a aumentar. Entonces la mamá dice, pero es que está respirando más rápido, ¿no? Entonces, ese es el primero que le va a tener que empezar a alertar porque la dificultad va de abajo para arriba. Se presentan retracciones subcostales, intercostales, supracapsulares, supraesternales y el último aleteo nasal. Entonces, si nosotros tenemos eso en cuenta, estoy documentando la necesidad de un aporte de oxígeno que viene siendo la oxigenoterapia. ¿Vale? Entonces, los signos de dificultad siempre arrancarán con taquipnea. Profe, ahí entonces lo ideal sería iniciar un costal nasal a corto litro con un así pequeño. Pues básicamente lo determinamos si solo es con taquipnea. Entonces,
La taquipnea es secundaria a muchas cosas. Si tiene fiebre, tiene taquipnea. Si tiene dolor, tiene taquipnea. Si está con broncoespasmos, tiene taquipnea. Entonces, es en conjunto todo. La taquipnea es la consecuencia de algo. Entonces, yo tengo que documentar esa taquipnea que sea de carácter respiratorio. Por eso tienen que hacer el examen físico completo para mirar de dónde es el asunto. Entonces, yo la documento con taquipnea y con retracciones. Y yo, uy, no, esto sí ya es pulmonar. Si tiene fiebre, pues el problema puede ser en cualquier parte. Una infección urinaria puede dar la fiebre y puede terminar aumentando la frecuencia respiratoria. Lo acabaron de chuzar y lloró y sigue llorando y está taquipnea. Entonces, hay que documentarlo que el componente sea respiratorio. Entonces, sí necesita oxígeno, pero ¿cuánto? Entonces, esa es la pregunta del millón. Entonces, deberíamos ser juiciosos con esto. Y es la famosa curva de disociación de la hemoglobina. Eso lo vimos en segundo semestre con fisiología y nadie le paró bolas, ¿no? Pero esa es la clave de hacer las cosas bien. Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina me habla de que si está desviado hacia la derecha, es decir, si no está aquí, si no está por aquí, me está hablando de desaturación. Entonces, ¿de qué depende la saturación? Primero, de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un paciente anémico, ¿cómo va a encontrarlo? Y va a estar taquipnéico. Entonces, lo primero también que se cuenta de eso, ¿no? Es un mecanismo de defensa en la taquipnea y la taquicardia en el paciente anémico. La temperatura vuelve y juega, si está con fiebre la frecuencia se le va a subir. Por eso pues, tiene uno que combinar lo que sabe con lo que examina. El pH, bueno, eso sí también lo puedo controlar un poquito, o sea, la acidosis. Y el 2,3-difosfoglicerato no lo controla nadie, porque eso es una propiedad, una proteína que hace que se permita la afinidad. No puedo hacer nada, no hay ningún medicamento para subir el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, pero yo puedo arreglar estos dos. Si yo puedo mirar la temperatura y la hemoglobina, yo puedo cuadrar muchísimas cosas y de eso depende también qué tipo de oxígeno le pongo. Entonces, dice la dosis adecuada y cómo sé yo cuánto es, pues depende de lo grave que esté el mucharejo. Entonces tenemos que tener algo palpable y objetivo que me diga en números cómo está el mucharejo. Entonces, los signos de dificultad pues van acompañados de los signos vitales y obviamente la saturación, que es el quinto elemento. Y lo otro es la pregunta del millón, ¿qué días son nuestra amiga Karina? Y cuánto de emoción me pongo yo a escuchar, ¿no? Entonces, la ideal, por eso se llama el FO2 ideal, lo que yo esperaría. ¿Por qué? Porque es que todo depende también de la altura, ¿no? Entonces, que no se les olvide, esto ya lo habían visto. Entonces, el FO2 ideal, la fórmula es, ¿no? ¿A quién la robaron en ese semestre? Por Dios. FO2 actual, o sea, el sistema que tenga de oxígeno, por la PaO2 ideal sobre la PaO2 actual. ¿Ideal de qué? Entonces, la ideal depende de la altura. Entonces, yo que soy Rola, a 2.600 metros sobre el nivel